Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo obtener un cuadrado equivalente a un polígono regular. Antes de comenzar quiero recordar que si todavía no sabéis lo que es una equivalencia en dibujo técnico, tenéis varios vídeos en el canal en los que explicamos por un lado la teoría y por otro varias equivalencias entre diferentes figuras. Hasta ahora nos hemos centrado en equivalencias con triángulos y cuadriláteros, pero en este vídeo ya vamos a empezar con un polígono que tiene más lados. Esta construcción podríamos utilizarla para obtener el cuadrado equivalente a cualquier polígono regular, pero como ya sabéis, algunos polígonos tienen algunas propiedades un poco especiales, por ejemplo el hexágono. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en uno más genérico, como es el pentágono. Podríamos utilizar un pentágono, un hexágono, un heptágono, cualquier polígono regular, incluso un cuadrado. Lo que pasa es que si partimos de un cuadrado y queremos obtener otro cuadrado, no estamos haciendo nada. También podríamos haber partido de un triángulo, pero en realidad esto ya sabéis cómo hacerlo porque hemos visto cómo obtener un rectángulo equivalente a un triángulo y cómo obtener un cuadrado equivalente a un rectángulo. Así que ya lo tendréis en el canal, pero mi recomendación es que después de ver este vídeo intentéis hacer esta misma construcción para un polígono de más de 5 lados y para un triángulo, y ya veréis que es muy sencilla. Dicho esto, vamos a comenzar con la construcción. En primer lugar, partiendo de este pentágono, que como veis he construido utilizando el método que ya vimos en el canal, lo primero que tenemos que hacer es obtener el centro de este polígono. Para ello, como aquí ya tenemos la mediatriz de este segmento, que es bisectriz de este ángulo, únicamente tenemos que obtener la bisectriz de cualquier otro de los vértices. Por ejemplo, este de aquí, y donde se corten ambas rectas, tendremos el centro del pentágono. Para ello, ya tenemos un vídeo en el canal en el que explicamos cómo obtener la bisectriz de un ángulo, pero en cualquier caso vais a ver cómo lo construyo. Si recordáis, tenemos que coger el compás, centrarlo en el vértice y abrirlo una distancia cualquiera. En esta posición trazamos un arco. Después desplazamos la punta del compás a uno de los puntos de corte de ese arco con los lados que forman el ángulo, de esta forma, y lo abrimos algo más de la mitad de esa apertura. Ahora lo llevamos a este otro punto de corte y trazamos el otro arco. Donde estos arcos se cortan tenemos un punto de la bisectriz y como el vértice es otro punto, uniéndolos tendremos la bisectriz. De esta manera. Y este es el centro que estábamos buscando. Ahora que ya lo tenemos, vamos a centrarnos sobre todo en este triángulo de aquí. He aprovechado esta bisectriz para dividir el pentágono en varios triángulos. Si os fijáis, tanto el pentágono como cualquier otro polígono regular se podrá descomponer en varios triángulos, tantos como número de lados tenga ese polígono, que pasen por su centro. Si os fijáis, este pentágono podemos dividirlo en un triángulo que sea así, otro aquí, otro por aquí y otro por aquí. Y el quinto que nos queda sería este. Cada uno de esos triángulos a su vez lo podemos dividir por la mitad, de esta forma. Y así tendríamos un número de triángulos rectángulos, porque este ángulo es recto, igual al doble de número de lados del polígono. Si nos basamos en esta construcción, podríamos decir que el área de todo el polígono es 2n veces el área de este triángulo, donde n es el número de lados. Y a partir de esto voy a ir escribiendo las ecuaciones para que veáis que esta construcción se puede explicar muy fácilmente utilizando ecuaciones y así no tendréis que memorizarla, podréis deducirla cuando la necesitéis. Esta sería la ecuación. Tenemos que el área de todo el polígono es 2 veces el número de lados por el área de este triángulo pequeño a la que he llamado S pequeña, como si fuese la superficie, porque la letra minúscula a la vamos a utilizar para el apotema. El apotema, si recordáis, es esta distancia de aquí, que une el punto medio de uno de los lados con el centro. O lo que es lo mismo, es el radio de la circunferencia inscrita a este polígono regular. Así que vamos a marcar que esto es A. Y tenemos que dar un nombre a la longitud de uno de los lados. Por ejemplo, L. L sería todo el lado. Luego, esta superficie S del triángulo podríamos calcularla como la base, que sería L medios, multiplicada por la altura A y dividido entre 2. Así que podemos expresar esta fórmula quitando la S y sustituyéndolo por la expresión de esa superficie. Aquí la tendríamos y este 2 de aquí lo podemos simplificar con este otro 2. Así que nos quedaría una expresión más simple que depende únicamente del apotema del polígono, de la longitud de su lado y del número de lados que tiene. Además, sabéis que si estamos buscando un cuadrado equivalente a un polígono regular, en realidad lo que estamos buscando es la longitud de los lados de un cuadrado que tenga el mismo área que este polígono. Así que podríamos igualar las áreas, y como sabéis, el área de un cuadrado es la longitud de uno de sus lados al cuadrado. Si a esta longitud le llamamos, por ejemplo, c, podríamos decir que para que el cuadrado sea equivalente, c cuadrado debe ser igual a esto de aquí.
Así que vamos a escribirlo. Aquí lo tenemos. Luego, si calculamos la raíz cuadrada de esto, ya lo tendríamos. Si recordáis, cuando vimos la medida proporcional, aprendimos que podíamos calcular gráficamente la raíz cuadrada del producto de dos longitudes. Pero aquí tenemos tres valores que se están multiplicando. Es cierto que el número de lados va a ser una constante que conocemos, y podríamos multiplicar, por ejemplo, n, que va a ser conocido, por a, que va a ser la longitud de un segmento, y dividir entre 2, porque estas operaciones sabemos hacerlas. Más aún teniendo en cuenta que n va a ser un número natural. Pero hay una forma que, aunque realmente estamos haciendo lo mismo, puede ser más sencilla de ver. Y es decir que n por l es el número de lados por la longitud de cada uno de sus lados. Es decir, es el perímetro de la figura. El perímetro de nuestro polígono. Luego esto mismo lo podemos expresar como el perímetro multiplicado por el apotema y dividido entre 2. O lo que es lo mismo, la mitad del perímetro por el apotema. La mitad del perímetro también se suele conocer como semiperímetro. Pero en cualquier caso vamos a tener que calcular el perímetro, dividir esa longitud entre 2 y multiplicarla por el apotema, que va a ser conocido. Así que podríamos expresar directamente c en función del perímetro y del apotema. Vamos a ello. Aquí lo tenemos y esto ya sí sabemos resolverlo. Vamos a obtener el lado de nuestro cuadrado partiendo de la raíz cuadrada del producto de dos números. Uno va a ser la mitad del perímetro y otro el apotema. Así que vamos a resolver este ejercicio. El apotema ya lo conocemos. Solo nos falta obtener la mitad del perímetro. Como tenemos 5 lados, la mitad del perímetro va a ser 2 veces y media la longitud de uno de los lados. Aquí ya tenemos medio lado, L medios, así que únicamente tendremos que sumar aquí 2 veces L. Para ello, en primer lugar, vamos a estirar este lado y así podremos trabajar en esta parte. Aquí lo tenemos. A partir de aquí, únicamente tenemos que coger el compás y sumarle 2 veces el lado. Ponemos el compás aquí, centrado donde acaba L medios, abrimos una longitud L y llevamos esta medida sobre esta recta. Ya la teníamos media vez, así que la llevamos 2 veces más. Y acabamos aquí. Este segmento rojo sería P medios. Si recordáis, para obtener la media proporcional teníamos que coger un segmento y a continuación de él colocar el otro. Es decir, aquí tendremos que marcar la longitud del segmento A, el apotema en nuestro polígono. Para ello nuevamente vamos a usar el compás. Este segmento azul que hemos dibujado aquí tiene la longitud A. Y ahora, si todavía no habéis visto el vídeo en el que explicamos la media proporcional, mi recomendación es que os paséis por él antes de ver esta parte de este vídeo, porque os va a ser mucho más fácil seguir toda la construcción. En cualquier caso, ahora vamos a utilizar el método de la altura que vimos en aquel vídeo para calcular la media proporcional. Si recordáis, el primer paso era trazar una perpendicular a esta recta que pasase por el punto en el que se unían los dos segmentos, es decir, por este punto. Esta recta de aquí. Y el siguiente paso es obtener el punto medio de la suma de estos dos segmentos. Para ello, como siempre, vamos a utilizar la mediatriz. Y esta construcción, nuevamente, está subida en un vídeo en el canal. Colocamos el compás en uno de los extremos, lo abrimos más de la mitad de la longitud del segmento total, en este caso la suma de los dos que queremos multiplicar, llevamos el compás hasta el otro extremo, trazamos otro arco hasta donde corta con el que ya habíamos trazado antes, y uniendo estos dos puntos tenemos la mediatriz del segmento total, del segmento suma. Luego este punto es el punto medio, porque la mediatriz siempre corta el segmento en su punto medio. A partir de aquí solo nos queda un paso, y es coger el compás, centrarlo en ese punto medio y abrirlo hasta uno de los extremos del segmento suma. De esta forma trazamos una semicircunferencia y el punto de corte de esta semicircunferencia con esta recta que hemos trazado por donde se unen un segmento con el otro, tenemos la longitud de uno de los lados del cuadrado. Esta distancia es c. Y ya hemos acabado. Ahora solo nos queda trazar el cuadrado del que conocemos esta longitud. Y esto es muy sencillo. Vamos a coger la escuadra o el cartabón y trazar una recta paralela a este lado, que es perpendicular a este otro, por este extremo del segmento C. Llevamos la escuadra o el cartabón hasta aquí, trazamos esta perpendicular a este segmento y solo nos queda coger el compás, llevarlo hasta este punto, abrirlo una distancia C y llevar esta distancia sobre esta recta. Después desplazamos el compás hasta este otro punto y marcamos esa misma distancia en esta otra recta.
y lo único que nos queda es unir los puntos. Ya tenemos uno de los segmentos, este sería el otro, el tercero y el último lado de nuestro cuadrado. Este cuadrado verde es equivalente al pentágono original, es decir, ambas figuras tienen el mismo área. Como veis, es una construcción muy sencilla y lo más importante es que de una forma muy sencilla podemos obtener las ecuaciones que nos dan la longitud de este lado C. Y a partir de esta ecuación final podemos resolver el ejercicio de una forma muy sencilla, porque ya sabéis que la raíz cuadrada del producto de dos segmentos se puede calcular utilizando la medida proporcional. Y por tanto, expresado de esta manera, la resolución del ejercicio es muy sencilla. Como he dicho, utilizando este método podemos calcular el cuadrado equivalente a cualquier polígono regular que queramos, sin importar el número de lados que tenga. Así que, como he dicho al principio del vídeo, mi recomendación es que intentéis hacer esta construcción a partir de un triángulo, eso sí, un triángulo regular, es decir, uno equilátero, y a partir de una figura con más de 5 lados. Podéis elegir la que queráis. Si lo intentáis y llegáis a un buen resultado, dejad en los comentarios con cuántos lados lo habéis intentado. Y así veremos que cada uno intenta un ejercicio diferente y que todos se pueden resolver mediante este método. Os voy a dar una pista para el caso del triángulo, y es que si tenemos un triángulo equilátero, es cierto que podríamos calcular el área a partir del triángulo directamente. Eso se parecería mucho a la construcción que vimos para obtener el rectángulo equivalente a un triángulo. Si hacemos que los lados del rectángulo sean iguales, tendríamos directamente el cuadrado equivalente. Pero podemos hacer de otra forma, y es dividir ese triángulo en 3 nuevos triángulos. Lo voy a dibujar aquí de una forma muy sencilla. Si este triángulo fuese equilátero, podríamos coger su centro. Para un triángulo equilátero, recordad que todos los centros del triángulo coinciden en el mismo punto, y de esta manera lo tendríamos dividido en 3 triángulos más pequeños. Cada uno de estos, a su vez, lo podemos dividir por la mitad. Y aquí tenemos el triángulo rectángulo con el que hemos trabajado para el caso del pentágono. Como veis, al igual que en el pentágono teníamos 10 triángulos de esos, en el triángulo tenemos 2n triángulos como esos, es decir, 6 triángulos. Estos dos, otros dos y los últimos dos. Y con esta pista deberíais ser capaces de resolver cualquier ejercicio en el que se os pida un cuadrado equivalente a cualquier polígono regular. Así que, como os digo siempre, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo. Y, si veo que tiene mucho apoyo, traeré alguna construcción algo más complicada con diferentes tipos de geometrías en las que obtengamos también figuras equivalentes. De hecho, si este vídeo tiene mucho apoyo, en el próximo explicaré cómo obtener un cuadrado equivalente a un círculo.